sesión. Y como siempre vamos a comenzar con la recapitulación de lo que hicimos la sesión anterior. Cuéntenme, ¿qué trabajamos? Seguimos con vectores, eso sí. ¿Qué hicimos la sesión pasada? No se me amontonen. Adelante, Héctor. Vimos ángulos entre vectores. Ángulos entre vectores. Gracias, Héctor. Daniel. Daniel. Mande, profesora. Tienes la manita levantada. ¿Es del saludo todavía? Ay, perdón. Ok, era del saludo. Adelante, Fernanda. Sí. Buenos días. Sí vimos los dos teoremas, el de sobre el punto, producto, punto, y la del coseno del ángulo entre vectores. Muy bien. Vimos dos teoremas importantes. Uno nos llevaba al otro. ¿Y cuál era la idea? Al final, ¿qué era lo que queríamos obtener con esos teoremas? Obtuvimos una fórmula que nos ayuda a qué? ¿A qué nos ayudan esos teoremas? Vimos dos, el del producto punto, y de ese se desprende el que sigue. ¿Para qué nos sirvió? Daniel, no sé si sigues con la mano levantada por el Sí, saludo o ya que lo voy a quieres quitar, ya participar. me di cuenta. Voy. Ok, por favor. Si no, yo la bajo. Ok, sí, profesora. Ya la bajé. Ok, Gracias. Fernanda, vamos al chat. De nada. Punto. A ver, regresando un poquito a eso del producto punto, díganme qué obtenemos como resultado del producto punto entre dos vectores. ¿Qué obtenemos como resultado? Adelante, Jorge. Y la suma de dos vectores da otro vector. El producto escalar de un escalar, valga la redundancia, con un vector que nos da. Que nos da como resultado. ¿No? Si tengo un escalar y lo multiplico por un vector, lo que me va a dar es otro vector. Ahora, el producto punto que nos da como resultado. Ahora sí, María Fernanda y Regina nos da un número real. Adelante. Bueno, ya bajaron manita. Ok. Luego les preguntaba yo que para qué nos servían los teoremas que habíamos trabajado. El del producto punto y luego el del coseno del ángulo entre dos vectores. Y en efecto, como nos dice Fernanda Reséndiz y Regina, en el chat nos sirve para sacar o para obtener el ángulo entre dos vectores. Noten ustedes que es diferente sacar el ángulo de un vector que sacar el ángulo entre dos vectores. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuánto es lo máximo que puede medir el ángulo entre dos vectores? 180. Máximo 180 y mínimo. ¿Mínimo cuánto? 0 grados. 0 grados. ¿Cómo son gráficamente los vectores o sus características? ¿Cómo son cuando hay 0 grados entre ellos? ¿Qué pasa con su magnitud, su dirección y su sentido? Si entre los vectores hay 0 grados, ¿qué pasa con la relación entre su dirección, su dimensión, perdón, su dirección, su sentido y su magnitud? ¿Qué pasa? Adelante, Héctor. Si hay 0 grados, son vectores paralelos, tienen la misma dirección y sentido, pero puede variar la magnitud. Así es, así es. Perfecto, Héctor, muchas gracias. ¿Y ahora qué pasa cuando el ángulo entre los vectores es de 180 grados?
cómo son esos vectores, cómo es su relación. Ujú. Ok, Fernanda, ahí nada más hay que corregir lo de la magnitud porque esa no está ligada al ángulo entre vectores. ¿Sale? Ni al ángulo de un vector individual, la magnitud puede variar. Va. Ok, ¿qué pasa entonces? Sí, el ángulo entre los vectores que estemos trabajando es de 180 grados. Adelante, Héctor. Tendrían sentido y dirección opuestos. Ujú. Así es, perfecto. Y ya sabemos que la cuestión de la magnitud no es relevante aquí. Pueden cambiar de magnitud y el ángulo mantenerse. Perfecto, muy bien. ¿Qué más hicimos? Cuéntenme. Nos dejó hacer un problema para usar la fórmula, la que nos dejó al final, creo que era de coseno, Ujú. pero no lo terminamos. Dijo que lo íbamos a terminar en clase. Ok. Que allí como que se estaba poniendo interesante la cuestión de los cálculos, ¿no? Insistían mucho en utilizar números decimales y yo les decía que utilizaran las raíces, las literales. Ok. ¿Lo siguieron intentando o no? Quintana, tú que sí lo intentaste, ¿a qué llegaste al final? Me salió -1. -1. Héctor, ¿tú qué obtuviste? Bueno, el ángulo me salió de 180 grados, pero decimales, entonces llegué hasta que a la solución de -37 sobre raíz de 35 por raíz de 37 y ya no supe cómo eliminar esas raíces. Bueno, esas raíces ya no hay mucho más que hacer que así multiplicarlas, como que ya no hay para simplificar. Dijiste raíz de 35 por raíz de 37. Sí. Ok, pues no habrá más que, ya no se pueden simplificar, no habrá más que operar así. Entonces podías meter a la calculadora los numeritos, la función y ya que te hiciera el cálculo. Bueno, me sale de -1.02 y el ángulo de 180 grados. Pero si lo hago con la operación con -1, porque si lo pongo decimales, ya no da marca error el coseno a la -1. Sí, porque, bueno, el dominio del coseno son todos los reales. Habría que ver por qué te marca error. Sí. Ok, bueno, vamos a platicar. Sí, llegaron a -1 como resultado, pero ese -1 se refiere al cálculo de 37, nos dice Fernanda, al cálculo de las operaciones antes del ángulo, ¿no? Ujú. Todavía falta calcular el ángulo. Calculen, bueno, ¿qué es lo que van a hacer con ese -1? ¿Qué ángulo van a calcular? Adelante, Fernanda. Fernanda o Quintana, más bien Quintana, perdón. Sí, soy Marlene. El resultado Ok, del ángulo es 180 grados, que se supone que es el ángulo entre los vectores, ¿no? ujú, exacto. Entonces, los que me dicen -1, todavía les faltó un calculito allí, ¿sale? Para llegar al resultado que estábamos buscando, que es justo el ángulo entre los dos vectores. Bien, voy a compartir pantalla. Cierro mi cámara, comparto pantalla y resolvemos el ejercicio.
Recuerden que las matemáticas no son deporte de espectadores, entonces tener el resultado no es aprender. Que ustedes intenten hacer las cosas es lo mejor, lo mejor. No importa si se equivocan, están dando pasos para avanzar. Si se equivocan, pues corregimos. Pero están avanzando, ¿sale? No esperen solo a tener el resultado. Bien, entonces ustedes iban a calcular, o el ejercicio fue determinar el ángulo entre los siguientes vectores. Tenemos el vector A, 1/2 de I menos 3J y B menos 2I más 12J. Perfecto. La fórmula, la fórmula que creo que utilizaron porque me dan como resultado -1 es esta. Pero estamos de acuerdo que ahí todavía no está despejado el ángulo. Ahí todavía me falta trabajar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, está bien, podemos calcular ahí. Había que calcular el producto punto entre los dos vectores, sus respectivas normas y multiplicar. Muy bien. Díganme ustedes cuál es la norma de ese vector, perdón, el producto punto de esos vectores. Producto punto de esos vectores. Adelante, Marlene. El producto punto sería igual de A por B, sería igual a... Ay, ya me perdí, espérenme, entiendo mis apuntes. Va, encuéntrate. Ya en el chat Sí, vi respuestas también, pero espero tu respuesta, Marlene. ya. Sería 1/2 por -2 más -3 por 12. Y al final, ¿qué Y te queda? eso, y eso da un total de -37. Perfecto, ya no voy a poner las cuentitas. Las tengo aquí en mi borrador, pero ya no las voy a poner. Con la idea de que si no lo han hecho, lo hagan y vean por qué sale eso. Gracias, Marlene. Ahí nos falta el signo, Fernanda. Así es, Elizabeth. Ok. Luego, la norma de A. Ustedes ya saben calcular la norma de A. ¿Cuánto resultó ser la norma de A? Adelante, Marlene. Da raíz de 37/4. Raíz de 37/4. Perfecto. Muy bien. Díganme entonces, por favor, la norma de B. Norma de B. Para de una vez poner las dos juntas. Es raíz de Ese es un cálculo. 148. Ay, perdón. Gracias. Es un cálculo que... No, está bien, está bien. Es un cálculo que ustedes ya saben hacer. Ya lo hemos hecho varias veces. Tenemos la formulita. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, a modo de simplificar, cuando es posible, quiero factores o cosas semejantes. Por ejemplo, aquí tengo -37 y acá tengo un 37 y aquí voy a buscar dos números tales que multiplicados me den 148 y uno de ellos tenga raíz exacta. ¿Me pueden decir qué números? Creo que lo platicamos la vez pasada. ¿Qué números? Multiplicados me dan 148 y uno de ellos tiene raíz exacta. 9 y 37 16. por... Órale. A ver, esa no la había visualizado. 9 por 16. Déjame verifico. 9 por 16 me da Ah, no, son 144. 144, sí. Nos faltan 4. Entonces, esa no nos sirve. Perfecto. Vamos a tomar la que nos dice Fernanda Reséndiz en el chat, que es 37 por 34. Entonces, todo lo demás lo paso igual y lo único que voy a modificar es el 148. Lo voy a escribir así. 37 por 4, raíz. Ahí voy a aplicar propiedades de los radicales. Y entonces, no lo tengo aquí, pero lo voy a escribir. No lo tengo en mi borrador, lo voy a escribir. Este queda como -37. Y este
voy a quitar bueno, no quito el paréntesis, me sirve. Bueno, voy a tener que escribirlo. Me queda entonces, lo paso igual. Permítanme, por eso me gusta tener mis borradores para no estar aquí con las ecuaciones, pero ahorita vale la pena hacer el paso a paso y ese no lo tenía. Ok, tengo entonces separado raíz de 37 y abajo raíz de 4. Lo voy a dejar así. 4 tiene raíz exacta, pero lo voy a dejar así para que se visualice lo que voy a hacer. ¿Estamos de acuerdo que esta es una multiplicación de fracciones? ¿Sí o no? Sí, maestra, Sí. el primer factor de la fracción de abajo es 35 sobre raíz de 4. Raíz de 35 sobre raíz de 4. ¿De dónde sale este te refieres, no? Sí, es de, ¿Y a ti te salió raíz de 35? sí, es de la magnitud de A, de 1 medio al cuadrado, raíz de 1 medio al cuadrado más menos 3 al cuadrado es raíz de 1/4 más 9, sale raíz de 35 cuartos. A ver, espera. Mm, Este es un medio. Vamos a hacerlo para que no nos quede duda. Es 1 medio al cuadrado más menos 3 al cuadrado para Perdón, sacar la norma. yo estaba mal. Sí, ¿Sí? ya vi, sí. 1/4 más 9 enteros. Vamos a hacerlo de todos modos ya que estamos ahí. Entonces me queda raíz de 1/4 más, hay que convertir este 9 en enteros. Nos queda 36, ¿no? 36 cuartos. Entonces esto me da 37 y son cuartos. Ah, ¿Sale? sí, ya vi, maestra, sí. Ok, sí, desde hace ratito que te escuché el 35 dije, bueno, vamos a ver qué onda. Ok. ¿Ven por qué es importante manifestar lo que hace uno? Ahí van saliendo cosas. Y si hay que corregir, pues corregimos. Para eso estamos aquí, para aprender. Entonces, estamos de acuerdo en que esto es una fracción. Y esto lo puedo visualizar también como una fracción. Si yo le pongo a este segundo un 1 aquí abajo, es una fracción, ¿estamos de acuerdo? Ok, y no me altera nada, es el mismo número. Cualquier número entre 1 me da el mismo número. Y lo voy a visualizar así para poder hacer la operación. ¿Cómo multiplicamos fracciones? ¿Cómo se realiza la multiplicación de fracciones? Numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces va a ser este por este y este por este. Entonces, aquí arriba me queda en el numerador. Me va a quedar ese 37 por... bien, aquí me faltaría un pasito. Esto, para que nos quede a todos claro. Esperen, aquí ya se trabó esta cosa. A ver si hace esta. Destrábate. Esto lo voy a visualizar así.
Tengo por propiedad de los radicales que si tengo la raíz de A, la raíz de A por B, esto va a ser igual a la raíz de A por la raíz de B. Entonces así voy a escribir esto. Me queda entonces aquí raíz cuadrada de 37. No, allí no. Allí. Raíz cuadrada de 37 por raíz cuadrada de 37 por raíz cuadrada de 4. ¿Queda claro de dónde sacamos eso? Ok. Y entonces, ¿qué pasa allí? Allí hay algo que se puede simplificar en esta nueva expresión de aquí abajo. Borro lo que puse antes. Ok, en esta expresión hay cosas que se pueden no cancelar, se hacen uno. ¿Qué es? Porque hay multiplicación ahí arriba. Esos tres números se están multiplicando. Raíz de 37 por raíz de 37 por 4 por raíz de 4 entre raíz de 4. ¿Qué podemos simplificar ahí? Eso es lo mismo que si escribiera. Adelante, Naomi. La raíz de 4 se podría cancelar, ¿no? Así es, porque esto es lo mismo que escribir raíz de 37 por raíz de 37 por, y puedo escribirlo así, porque hay una multiplicación arriba. Si fuera una suma, no se podría. Y esto entonces es un 1. ¿Sale? Por eso decía yo, no es exactamente cancelar, pero esto se hace 1. Y entonces lo que me queda allí, que es, ¿y esto qué me da? Raíz de 37 por raíz de 37, ¿cuánto es? 36.96. ¿Usaste el radical o usaste decimales para multiplicar? Creo que es el decimal. Ahí está un ejemplo que les digo que cuando usamos decimales vamos arrastrando un error. Adelante, ¿quién levantó manita? No alcanzo a visualizar. Sí, maestra, es raíz de 37 al cuadrado, se elimina la raíz y queda 37. Y menos Exactamente. 37 sobre 37 da menos 1. Entonces sí da el ángulo de coseno inverso a la menos 1 es 180 grados. Sí, ya Perfecto. sale exacto. Ya sale exacto. Vean ustedes, ¿por qué usar el radical es lo correcto? Si usamos el decimal, arrastramos error. Y simplemente es esto, y me queda raíz de 37, me queda 37, perdón. ¿Sale? Si usamos decimales, arrastramos error. Ok, entonces, eso nos queda al final de cuentas como menos 37 sobre 37. Y eso no es otra cosa que 1. ¿Sale? Eso es un menos 1, perdón. Y entonces nos queda toda esta cuenta. Coseno a la menos 1, despejamos el ángulo, es decir, aplicamos coseno a la menos 1 a toda la ecuación para deshacernos del coseno y liberar el ángulo. Me queda esto. Y ya sabemos que coseno a la menos 1 aplicado a coseno se neutraliza. Y entonces tengo teta es igual a coseno a la menos 1 de menos 1. Y eso es pi o 180 grados. ¿Sale? Y vean ustedes que utilizando las fracciones y utilizando los radicales, todo se simplifica al final. No va a ser siempre, por supuesto, pero muchas veces nos podemos sorprender porque en realidad se simplifica el asunto. ¿Ok?
¿Alguna pregunta? Y de repente todo se estaba complicando, recuerdo, pero ahora principalmente porque utilizábamos decimales, ¿sí o no? Muy bien, avanzamos entonces. Ya está resuelto el ejercicio. Voy a abrir GeoGebra para que podamos graficar y visualizar esto. GeoGebra incluso nos puede dar hasta medidas de ángulo. Muy bien. Dejo de compartir esta pantalla y me voy a GeoGebra. Ok, vamos a introducir a GeoGebra. Bueno, podríamos graficarlo nosotros así nomás. ¿En qué cuadrante está eso, están esos vectores? A y B. ¿En qué cuadrantes están esos vectores? ¿Me escuchan, chicos? Ok, voy a dedazo. Voy a pedir participación. Adelante, Marlene. Están en el cuadrante 2 y 3. Ok. A está en el cuadrante. Dos. A ¿En está qué en el cuadrante 3. está? A está en el 3 y B está en el 2. B sí está en el 2. Ay, me A es el confundí. que no. A está en el 1. 4. ¿Ah, en el 1? No, porque No, hay no está en el 1. Para dos que A serían el estuviera en 4, el 1. perdón. Ajá. Para que A estuviera en el 1, sus dos componentes tendrían que ser positivas y una es negativa. Está en el 4. Ok, vamos a graficar. Así como sabemos, vamos a graficarlos como vector posición. ¿Cuáles son las componentes de A? Me dicen, por favor. De A es 1/2 con -3. 1/2. Ouch, -3. Más o menos así. Perdón, es que algo me tapaba aquí y ya no. 1/2 menos 3, eso más o menos sería el vector. Que aquí lo llamo U. La plataforma, vamos a cambiarle de nombre. Ok, si nos la aceptó, ese sería IB. ¿Cuáles son sus componentes? Menos 2,12. Menos 2,2. Lo voy a tener que hacer más chiquito. Menos 2. Menos 2, 12. Ahí está, el vector B. ¿Se ve que el ángulo entre ellos es de 180? ¿Se ve que el ángulo entre ellos es de 180 o no? Sí, sí, es una línea Sí. recta. Es una línea recta. Ahora, si no estamos seguros, pidámosle a GeoGebra el ángulo. Tengo que marcar 3 puntos o 2 rectas, según dice ella. Voy a marcar esta recta y voy a marcar esta otra. Y allí me da el ángulo.
Bueno, mi gráfica seguramente es inexacta porque lo hice a pulso, pero me pone 179.22 grados. ¿Sale? Ahora, si lo queremos hacer exactos, voy a borrar todo. Y puedo darle, si yo quiero, que sería lo mejor para que sea exacto, las componentes del vector. Entonces recuerden que un vector se simboliza con, o se le da nombre con una letra minúscula. Le doy el igual y le doy las componentes. Y me grafica el vector. Ya está aquí graficado el vector. Y luego voy con el vector B, le doy el nombre y le doy las componentes. ¿Era qué? Menos 2,12, ¿verdad? Le doy Enter. No, ¿qué hiciste? A ver, va de nuevo. B igual a menos 2,12. Y ahí está el vector. ¿Sale? Vamos a ponerle otro color a B. Ahí están A y B. Ok, y otra vez le pido el ángulo. Ahora GeoGebra hizo la gráfica. Se supone que tendría que salir exacto el ángulo de 180. Vean ustedes. Me está diciendo que el ángulo entre esos dos vectores es de 180. ¿Sale? Así como GeoGebra, tenemos otras herramientas que me ayudan a hacer esto. Pero por favor, aprendan la teoría. Primero aprendan la teoría y ya que sepamos la teoría y sepamos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que requerimos, qué es lo que podemos encontrar como resultado, ya pueden usar este software o cualquier otro, que lo único que tiene que hacer por ustedes es ahorrarles tiempo. Porque recuerden que al final ustedes le dan indicaciones y si no se las dan bien, pues quién sabe qué va a hacer. ¿Sale? Entonces esto solo es un complemento para ahorrarles a ustedes tiempo. Pero ustedes deben saber la parte teórica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Y es lo que estamos haciendo, aprender la parte teórica. Muy bien, dejo de compartir esta pantalla y regreso al Word. Les comento que ya estamos por terminar pronto la unidad. Entonces, ya voy a entrar también con los vectores en R3. Por lo que es sumamente importante que tengamos claras todas las definiciones y conceptos que trabajamos para los vectores en R2, porque las vamos a extrapolar a R3. Si las entendemos en R2, R3 es sumamente sencillo. Sigamos hablando sobre vectores y el ángulo entre ellos. Entonces, voy a definir el teorema sobre vectores ortogonales. El teorema dice, dos vectores A y B son ortogonales si solo si su producto punto es igual a 0. Ya sabemos qué es el producto punto. Vamos a verificar este teorema. Ejemplo. Definir si los siguientes pares de vectores son ortogonales. Y vamos a trabajar con estos vectores. Ya habíamos definido lo que es que dos vectores sean ortogonales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es que dos vectores sean ortogonales?
Adelante, Fernanda. Que su ángulo es de 90 grados. Su ángulo es de 90 grados. Así es. El ángulo entre ellos es de 90 grados. Fernanda, no tengo solicitud de ingreso de Aldair. ¿Le puedes decir si la vuelve a pedir, por favor, el ingreso? Sí, profesora. Ya estoy aquí, maestra. Gracias, Diego. ¿Allá? Sí, Ok, ya llamé. Aldair. Sí vi que estaba tu conexión muy inestable. Entrabas y salías. Qué bueno que ya estés ahí. Sí, qué amable, maestra, gracias. De nada. Ok. Perfecto. Entonces trabajemos con esos dos ángulos, dos vectores, perdón. Trabajemos con esos dos vectores y hay que ver si son ortogonales. Podemos, a ver cómo podrían resolver esto. ¿Cómo pueden definir si son o no son ortogonales? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Si que sean ortogonales los vectores implica que tengan un ángulo de 90 grados, ¿qué podrían hacer para ver si sí o no? ¿Qué con el ángulo, Regina? Explícame un poquito más. Graficando, podrán graficar y visualmente decir, sí, como que el ángulo entre ellos es de 90, pero necesitamos algo más preciso que eso, Ángel. La gráfica ayuda, pero no es suficiente. Tendríamos que hacer algo que no me deje duda de. Se dieron cuenta ustedes que si lo hacemos a mano podemos tener un poquito de error. La gráfica de los vectores cuando los hice a mano no me dio los 180 grados, me dio 179 porque seguro me fui un poco chueco. Cuando lo hace la máquina ya lo hace con más precisión. Entonces necesito algo más creíble que la gráfica. La gráfica es buena, pero no es suficiente. ¿Qué harían? Regina, ¿a qué te refieres con ángulo? Detállame un poquito más, por favor. Adelante, Naomi. Podemos calcular el producto escalar para ver si da 0 de resultado. Totalmente, Naomi, pero no es el producto escalar. El Es el producto punto. producto exacto. Podemos, para saber si son o no ortogonales, podemos calcular el ángulo, por supuesto, porque ya sabemos calcular el ángulo entre dos vectores. Pero este teorema me está diciendo dos vectores A y B son ortogonales, sí, solo sí. Su producto punto es igual a 0. Regina ya me especificó, dice ver si tienen el mismo ángulo. Si tienen el mismo ángulo, entonces no son ortogonales. Podríamos descartar ese caso, pero ya nos vamos a la segura. Aplicamos teorema y visualizamos si el producto punto es igual a 0, entonces son ortogonales. ¿Sale? Muy bien, adelante. Defínanme, yo pregunto ahorita resultados si son o no son ortogonales. Adelante, Fernanda. Yo definí que sí son ortogonales, perdón, porque al hacer la multiplicación de onta, menos i más 3j, 6i menos 4j, unir los i's y las j son menos 12. Pero entonces menos 12 son 24, menos 24, no, no sé. Pero a ver si eso no era un signo menos, es como la viñeta. Ok. ¿Y entonces qué pasa? Ah, pues Ok. de ahí se va a sacar Hagan el la ángulo, ¿no? operación. Puedes calcular el ángulo, sí, con la fórmula que ya te sabes. Ay, con la fórmula que ya te sabes, sacas el ángulo.
Pero si ocupas el teorema que está arriba, ¿qué tendrías que hacer? Si ocupas el teorema que está arriba. Pregunto. Brandon, ¿cómo resolverías esto? Permítame, Naomi. Brandon, te dio 0. ¿Qué te dio 0, Regina? Trata de explicar más cuando escribas en el chat. ¿Qué te dio 0? Brandon, ¿cómo resolverías este ejercicio? Brandon a la 1. Brandon a las 2. Piénsale, Brandon, ahorita regreso contigo. Eira, ¿cómo lo resolverías? No te escucho, Eira. Ya, Ya. hola. Hola. Pues ¿Cómo lo primero resolverías? tendría primero que hacer la misma operación que en la otra de la raíz cuadrada. Ajá. ¿Para qué harías esa operación? Para primero darlo de 2i con el 6i y la 3j con 4j ¿Qué es lo que buscas obtener con eso? para encontrarlo del A, el producto punto de B y hacer pues la operación del coseno, ¿no? ¿O no? Por ahí vas, pero creo que nos falta un poquito de claridad. Sí, tendrías que hacer la operación del producto punto. Pero Ok. ¿para qué? Creo que no es donde no lo tienes muy claro. Héctor, adelante. Bueno, la condición para que sean vectores ortogonales es que su producto punto sea igual a 0. Entonces, si multiplicamos el vector A de 2 más 3, 2,3 y el B de 6 menos 4, nos da 2 por 6, 12, más 3 por menos 4 menos 12 es igual a 0. Entonces, también si sacamos el ángulo, sería el ángulo es igual a coseno a la menos 1, nos da 0, es de 90 grados. Ok, Héctor, ya aplicaste dos formas para resolver, ¿cierto? Naomi, ¿tú qué quieres comentar? Iba a decir lo mismo de Héctor, de multiplicar el 2 por 6 y 3 por menos 4. Igual al final 12 menos 12 da 0, entonces se cumple que debe ser igual a 0 para ser ortogonal. Exacto, aplicas el teorema, Naomi. Gracias. Aplicamos una forma de resolver ese ejercicio, pues es aplicar este teorema que tenemos aquí enseguidita. Marta y Elizabeth, ya las leí. A mí lo que no me queda claro, ¿por qué se convierte en menos 4? No se oye, no se oye nada. Es que creo que se salió de la llamada donde tiene su micrófono. Ya los vi, muchachos. Me sacó de la sesión, porque los tengo con la voz en el celular y con la presentación en la pantalla, en la computadora.
Y me sacó el celular, gracias. Ok, decía yo entonces que lo que nos decía Naomi es sí, aplico esto para resolver el ejercicio. Este teorema dice aquí sí, solo sí. Y eso quiere decir que es válido tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Esto es, yo puedo tener dos vectores y saber que son ortogonales. Y si sé que son ortogonales, puedo decir también que su producto punto es igual a cero. O en el otro sentido es, yo tengo dos vectores que sé que su producto punto es igual a cero. Si eso pasa, puedo decir además que de esos vectores son ortogonales. ¿Sale? A eso se refiere el sí solo sí. Entonces, si tenemos estos y su producto punto resultó ser cero, entonces concluyo que son ortogonales. Puedo decir que son ortogonales. ¿Sale? Sí. Quedó más o menos claro. Y la otra opción es la justo, la que ustedes ya tienen, pues calculo el ángulo entre vectores con la fórmula que ya conozco, que ya sé que necesito un producto punto y necesito las normas de los vectores involucrados para calcular el ángulo. Noten ustedes algo en esta fórmula. Aquí está el producto punto, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Si ese producto punto es igual a cero, este cociente ¿en qué se convierte? En cero. Cero. Ujú. Cero entre la norma de A por la norma de B, pues me van a dar cero. Cero. Es como si yo tuviera 0 chocolates y 10 niños a quien repartírselos. ¿Ya cuántos chocolates les toca? De ninguno, cero. No, Pues de a nada, porque no tengo nada, ¿no? no tiene nada. Exacto, no les voy a repartir nada. Sale, muy bien. Y coseno a la menos 1 de 0. Díganme cuánto vale, calcúlenlo en sus calculadoras. ¿Cuánto es el coseno a la menos 1 de 0? 90 grados. 90. 90, ¿sale? Ok, entonces pues este teorema tiene relación también con lo que vimos antes de donde sacamos esta fórmula. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Si no hay preguntas, entonces avanzamos. Un ejercicio más. Bueno, antes, recuérdenme quién es el vector I. ¿Qué componentes tiene el vector I? Recuérdenme cuántos componentes tiene el vector I. Adelante, Naomi. Es 1,0. 1,0. ¿Y cuáles son los componentes del vector J? Ay. Adelante, Víctor. 0,1. Perfecto. Grafíquenlos, por favor. Grafíquenlos, además, como vector posición. Una grafiquita sencilla. No saquen al artista que llevan dentro. ¿Cómo queda la gráfica de esos vectores? Vectores unitarios. Ya vimos antes que son vectores unitarios. Pregunta. Quintana de la Vega. ¿Cómo te quedó la gráfica de tus vectores IJ? ¿Cómo los visualizas? ¿Cómo se ven? Pues descríbanme la gráfica. Justo lo Quintana que de la hice, Vega. maestra, solo que fui por una regla, porque tengo pulso feo. El maraquero, no importa. Les digo, guarden al artista que llevan dentro.
No tiene que ser una super gráfica. Nada más algo que les deje ver características de esos vectores unitarios. Elizabeth, ¿cómo quedó tu gráfica? Descríbemela. Vectores IJ como vectores posición, ¿cómo se ve su gráfica? O el ángulo entre ellos. Bueno, es que quedó uno sobre el eje X y otro sobre el eje Y, según como lo voy poniendo. Exacto. Exacto. Y si te fijas, Elizabeth, en su ángulo, ¿podrías decir como de cuánto es? 90. Exacto, el ángulo entre ellos es de 90 grados. ¿Sí? Emanuel, ¿tú qué tienes? Gracias, Elizabeth. Emanuel Ramírez, ¿cómo quedó tu gráfica? La gráfica de tus vectores IJ. Está en el cuadrante 1. En el cuadrante 1. Y si visualizas el ángulo entre ellos, ¿de cuánto lo visualizas? De 90. De 90. Ok. Pues sí, los vectores unitarios I y J son vectores ortogonales. Les voy a pedir que lo demuestren, porque acuérdense que la gráfica es buena, pero no es suficiente. Entonces, utilizando este teorema, por favor, argumenten que estos vectores son ortogonales y también haciendo el cálculo algebraico, por favor. Adelante. Adelante, Héctor. Sí, bueno, sería sacar el producto punto de I y J. Es 1 por 0 más 0 por 1 y da igual a 0. Perfecto. Entonces, usando el teorema o calculando directamente el ángulo con la fórmula, pues vemos que eso es igual a 90 grados. ¿Sale? ¿Ya habían visualizado la gráfica de los vectores IJ? ¿Ya habían visualizado esas gráficas? Sí, da 90 grados. El ángulo I está sobre el eje Y del 0 al 1. El ángulo el vector J es del 0 al 1 sobre el eje X. Ok, sí. Perfecto. Ok, avanzamos entonces. Ok. Y vamos a pasar ya de R2 a vectores en R3. Vamos a brincar una dimensión y vamos a trabajar en R3. En el plano, lo que llamamos R2, un punto en él tiene forma X, Y. En R3, un punto tiene la forma X, Y, Z. Tiene una coordenada más. En el sistema de coordenadas cartesianas en R3, puede extenderse muchas de las ideas a partir del plano o R2. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a extender lo que aprendimos de R2 a R3. Entonces, cuando hablamos
de R3 nos referimos a algo así. Tenemos un eje, otro eje y luego otro que me da altura, ¿sale? Es decir, partimos de un plano como este azulito que se ve y luego le damos movilidad a ese plano y es cuando obtenemos R3. Cuando hablamos de R2, dijimos, ya tenemos movimiento hacia la izquierda, hacia la derecha y arriba y abajo. Bien. Cuando hablamos de R3, tenemos más movimiento todavía. Y además nuestro espacio, igual que en R2, se divide en cuadrantes. No sé si ya llamarles cuadrantes, pero se sigue dividiendo como en R2. En R2, ¿cuántos cuadrantes tenemos? En R2, ¿cuántos cuadrantes tenemos? 4. Ok, Isabel, 4. En R3 ya tenemos más, obviamente, porque tenemos estos 4 más los que se dan cuando nos movemos hacia arriba, hacia abajo. Cuando movemos este plano hacia arriba o hacia abajo. Ahí está una gráfica un poquito clara de lo que serían las secciones en R3. ¿Cuántas secciones tenemos? Aquí está el plano y subimos y bajamos el plano y obtenemos entonces esos gráficos. ¿Cuántas secciones ¿Son tenemos 12? ahí? No. Pregunto, Brian, ¿cuántas secciones ves en ese mapa? Secciones. Aquí. Brian. 1, 6, ¿no? Esto parece subasta. No, no son 6. César. César Navarro. Secciones yo casi no veo. Yo vería unas 3. 3, órale. No, tampoco son 3. Aldair, ¿cuántas ves? ¿Cuántas secciones ves? Liliana dice que 4. No, tampoco son 4, ya son más de 4. No, no son 16. Israel, Yo nada más veo ¿no te 8. escucho? ¿Otra 3. vez? 3. 3, Aldair de 3. No, te quedaste corto, Aldair. César Navarro, ya no supe si me contestó César Navarro. Pues son 8,000, que son las 4 de arriba y tiene en medio y las 4 abajo. Sí, contesté, maestra, había dicho igual 3. Ok, gracias, César. Ok, sí, Eira, son 8. Aquí tenemos una, aquí se ve otra atrás, aquí otra y acá otra. Son 4. Y es simétrico, digamos, entonces abajo vamos a encontrar lo mismo. Son 8 secciones. Esto ya no son cuadrantes, son octantes, ¿no? Son 8 secciones para el espacio. Ya nos podemos mover más. Ya nos podemos mover más. ¿Sale? Con una dimensión extra o agregada. Muy bien. ¿Qué es un vector en R3? Estamos cambiando de dimensión, hay que dar la definición correspondiente. Me dejaría terminar de escribir lo de la... Ah, justo. No. Ah, no. Arriba. ¿Quieres que la regrese? Sí, poquito, nomás para escribirlo. Ah, Ahí. gracias. Vale. Ujú.
Listo, Miss, gracias. De nada, voy. Muy bien, bajo. Entonces, un vector en R3 es el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos, equivalentes a un segmento de recta dirigido dado. Y cualquier segmento de recta dirigido dado en ese conjunto se llama una representación del vector. Esto se refiere a vectores equivalentes. Aquí un vector puede estar en cualquier lugar del espacio y es un segmento de recta dirigido, que ya sabemos que tiene dirección, sentido y magnitud. ¿Se acuerdan cómo definíamos la magnitud o norma de un vector en R2? En R3 también podemos escribir los vectores como por componentes. Y bueno, solo en esa me voy a quedar, más adelante les digo otra. Pero díganme cómo calculamos la norma en un vector de R2. Hagan memoria. Adelante, Fernanda. Adelante, Fernanda. Sí, para sacar la norma es raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, ¿no? La suma de las componentes al cuadrado. Eso es cierto. ¿Cómo vamos a hacer en R3? Pues en R3 ya tenemos una componente más. Tenemos la componente, ¿cómo la llamamos acá arriba? Bueno, no la hemos llamado, de hecho. Por conveniencia, se elige un punto de inicio del vector en el origen para poder describir el vector B mediante las coordenadas X, Y, Z del punto final del vector. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de vectores posición? Que son los que inician en el origen y que dijimos cuando tenemos vector posición, el punto final del vector coincide con las componentes del vector. Eso es a lo que se está refiriendo aquí. Por lo general en R3 los vamos a graficar como vectores posición y entonces entonces el punto final del vector va a coincidir con las componentes del vector, ¿sale? Entonces la magnitud de ese vector que va a tener componentes X, Y, Z está dada por, y simbolizamos igual. Norma o dos rayitas, nombre del vector dos rayitas, va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué diferencia le ven con la definición de norma en R2? Solo se agregó Z, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma, solo ahora comenzamos a trabajar con la tercera coordenada. ¿Sí? Ven ustedes que es sumamente sencillo, es muy semejante, pero definitivamente debemos tener claras las definiciones que trabajamos en R2. Ahora recordemos la suma. ¿Quién me explica con sus palabras cómo se suman vectores en R2? ¿Cómo sumo dos vectores en R2? Adelante, Naomi. Se tienen que sumar las componentes de, bueno, de A más B, de A1 más B1, A1 más A2, digo, y B1 más B2. Creo que estabas bien al inicio.
A1 más B1 Ajá. Y A2 más B2. A2 más B2, ajá. Porque ya me estabas diciendo, pero la suma de las componentes del mismo vector. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, gracias, Naomi. Bien, pues en R3, la suma de vectores es entonces semejante. Suma de vectores y multiplicación por un escalar en R3. Vamos primero por la suma. Y decimos que sean dos vectores U y B y un escalar alfa. Entonces, la suma de vectores va a ser la siguiente. Tengo mis dos vectores, U más B, y voy a sumar las componentes correspondientes. Por ejemplo, si las componentes de U las llamo X1, Y1 y Z1, y las componentes de B las llamo X2, Y2, Z2, voy a sumar X1 con X2, y es lo que tengo acá. Luego Y1 con Y2, y es lo que tengo aquí. Y Z1 más Z2 es la siguiente componente que tengo acá. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Perfecto. Es lo mismito que en R2, solo que ahora voy a tener una componente más en cada vector. Y este es mi vector suma. ¿Recuerdan cómo le llamamos gráficamente al método para graficar la suma de vectores? ¿Cómo le llamamos al método que nos muestra gráficamente cómo sumo vectores? Creo que hace falta repasar, ¿verdad? Bien, vamos a ver gráficamente cómo se visualiza la suma de vectores en R3A8. Tengo ahí esto. Este es mi vector U y mi vector B. Voy a poner a U aquí y donde termine U voy a poner a B. Y este caminito que me describe eso, de donde inicia U a donde termina B, es el vector suma en R3. A ustedes les puse una actividad acá de... Les puse el recordatorio y ya se les olvidó. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Profesora, ¿me podría explicar otra vez cómo se ve gráficamente? Por favor. Sí. Comienzo en algún lugar del plano, mi vector U. Donde termina U, ese va a ser el punto de inicio de B y lo trazo de acuerdo a sus componentes. Aquí el ejemplo me dice, me voy para acá. Y entonces, donde inició U, voy a trazar un vector que termine donde termina B en esta gráfica. Y ese vector es el vector suma. Es el mismo método que les enseñé yo para R2, solo que en R2 decíamos, ok, gráfico como vector posición. Gráfico U. Gráfico B. Digo, sí, V. Luego trazo una copia de B donde termina U. Y esta es la copia de B.
Y luego trazo una copia de U donde termina B. Y el vector suma, perdón, el vector suma es este. ¿Sale? Pero el gráfico de arriba les dice nada más, ok, inicias U, donde termine U, graficas a B, y el vector que nace de donde inicia U y termina B es el vector suma. Es decir, solo está graficando esta partecita. No pone lo de la copia, como lo pone ello. ¿Me explico? Sí, profesora, ya quedó claro. Gracias. Ok, de nada. Muy bien. Entonces vean ustedes que es extrapolar o basarse en lo que trabajamos con la R2. Muy bien, ahora recuérdenme cómo es la multiplicación de un escalar por un vector en R2. Cómo es la multiplicación de un escalar por un vector. Escucho al grillito. Pido participación. Adelante, Héctor. Se multiplica el escalar por los dos componentes para obtener nuevamente las dos componentes del nuevo vector. Ok, las dos componentes del nuevo vector. Gracias, Héctor. Jocelyn, ¿cómo extrapolamos eso a R3? ¿Qué modificación tendremos que hacer, Jocelyn? Jocelyn, ¿estás ahí? Ok, tu compañero acaba de describir cómo es el producto escalar de un vector en R2. ¿Cómo lo haces para R3? Nada más es extrapolar, Jocelyn. Regina dice multiplicar los primeros componentes de los vectores. No, Regina. Tu compañero Héctor acaba de decir que cuando multiplicas un escalar por un vector en R2, el escalar va a multiplicar a las dos componentes del vector. ¿Qué pasa si mi vector tiene tres componentes y lo quiero multiplicar por un escalar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Nadie? Pregunto otra vez. Fernanda. Es prácticamente lo Adelante. mismo, nada más se le va a agregar el z. Entonces, el escalar va a multiplicar a tres componentes. Exactamente, es lo mismito, nada más tenemos una componente más, multiplica también por esa componente. Les decía yo, están muy ligados unas cosas con otras. ¿Y qué pasaba en R2 cuando multiplicaba a un vector por un escalar? Obviamente el escalar va a modificar a mi vector. Voy. No se me echen para atrás, ¿quién había levantado Fui yo, manita? profesora, pero fue sin querer. Cliqué sin querer. Perdón. Ok, dale. Entonces voy al chat, Ricardo. ¿Qué pasaba cuando multiplicaba yo un escalar? ¿O qué pasa cuando multiplico un escalar por un vector en R2? Vimos varios casos. Platícame, Ricardo, por lo menos una situación con eso. Ricardo a la 1. Ricardo a las 2. Ricardo a las 3. Ok. Recuerden que si no me responden, aunque sea no sé, tienen falta. Aunque esté allí el piloto automático conectado. Norma, ¿qué pasaba cuando multiplicábamos
a un escalar por un vector en R2, ¿qué pasaba con ese vector original? ¿Cómo lo modificaba la multiplicación por un escalar? Marta Rivera. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Dónde andas, Marta? ¿Qué pasa con un vector cuando lo multiplicas por un escalar? Vimos varios casos. ¿Cambia la magnitud del vector? Puede ser que cambie la magnitud. ¿Qué más? Bueno, cambia la magnitud, pero no la dirección. Algo así, ¿no? Pues no sé, tú dime, yo pregunté primero. Recuerden que la clase concurrente también es importante. Israel, ¿qué pasa cuando multiplico un escalar por un vector? ¿Qué casos tengo? ¿Con qué me puedo encontrar? Pues puede cambiar la dirección, ¿no? Y, y ya ¿Puede lo cambiar qué? No te escuché. la Se cortó un dirección, poco. bueno, pues se puede Puede invertir cambiar. Ajá, puede cambiar de dirección. ¿Qué más? o se puede volver paralela. Pues no, porque no estás comparando con nadie, estás trabajando simplemente con el vector. Gracias, Israel. Marta Esmeralda nos dice, cambia su longitud y a veces su dirección. También a veces la longitud, porque hay casos en los que no cambia la longitud. Cambia su magnitud y cambia su sentido si el escalar es negativo. Así es. Si multiplicamos por un escalar negativo, va a cambiar la dirección y sentido de nuestro vector, pero no necesariamente la magnitud. A veces sí, a veces no. Por ejemplo, si quiero que un vector cambie de sentido y de dirección, pero no de magnitud, ¿cuál es el escalar por el que debo multiplicar? ¿Cuál es el escalar por el que debo multiplicar si quiero mantener magnitud? Solo quiero que cambie de sentido y dirección. ¿Cuál es el escalar? Ok, tienen que estudiar, chicos. Eso ya lo vimos. La multiplicación de un escalar por un vector. Sabemos que alfa, que es un escalar, va a multiplicar a b y eso implica que alfa va a entrar a multiplicar a todas y cada una de las componentes de mi vector. En este caso en R3 pues son 3, pero si fuera Rn serían n componentes para mi vector. Y lo que sucede es que a menos de que sea el escalar 1 o menos 1, va a cambiar la magnitud, la dirección y el sentido de ese vector nuevo. Fortuna, ¿sale? Hola. ¿Hay alguien ahí? Aquí estamos. Ok, de repente se me quedan sin manifestar mucho. Ok. Entonces, el escalar va a entrar a multiplicar a todas y cada una de las componentes y puede modificar dirección, sentido y magnitud, pero no en todos los casos, las tres, depende de quién sea el escalar. ¿Qué escalar debe ser si quiero mantener la magnitud de mi vector y solo quiero que cambie el sentido? ¿Cuál Menos debe ser 1. el escalar? Menos 1, gracias. Y si quiero que se mantenga la magnitud, la dirección y sentido, ¿cuál debe ser el escalar? 1. 1, que mi sentido tiene, ¿no? Ya sabemos que va a quedar lo mismo. Muy bien, hay que repasar, hay que repasar. Último.
¿Qué es un vector unitario? ¿Qué es un vector unitario? Adelante, Fernanda y luego Naomi. El vector unitario es cuando su magnitud o norma es igual a 1. Exacto, la magnitud o norma del vector es igual a 1. No te escuchamos, Naomi. Iba a decir lo mismo, que el módulo norma es exactamente igual a 1. Exacto. Y en R2, ¿cuántos vectores unitarios tenemos especiales? ¿Y cuáles son sus nombres? Especiales. Porque hay muchos otros vectores unitarios, pero esos son especiales. Liliana, ya te viene el chat también. Adelante, Naomi. ¿Son los vectores IJ? Así es, en R2, nuestros vectores unitarios especiales son los vectores IJ. Quintana, ¿me dices las componentes de I y las componentes de J, por favor? Quintana. Las componentes de... ¿Yo? ¿Marlene Ajá. Quintana o...? Sí, Ok. sí, tú levantaste la Ok. manita, ¿no? Sí, las componentes de I es 1,0 y la de J 0,1. Perfecto. Muy bien. Va. Pues en R3 también tenemos vectores unitarios y es la mismita definición. Un vector unitario es un vector que tiene magnitud, norma o módulo 1. Y también son IJ. Pero tenemos algo más. Lo voy a escribir como ecuación para que salga gariboleado. Ahora, acá abajo. Ok, el vector I en R3 tiene componente 1,0,0. ¿Cuál creen que sea el otro vector en R3? El otro vector unitario importante. 0,0. Le vamos a llamar J y es otra vez, por favor. ¿Me lo repites? 0,1,0. Así es, muchas gracias. Pero como es R3, nos hace falta un tercero, ¿estamos de acuerdo? A ese tercer vector unitario especial, porque hay otros vectores unitarios en R3, le vamos a llamar K. ¿Cuáles creen que sean sus componentes? Quintana de la Vega, Ángel, y Aldair, ya vieron cómo es en R3 el vector J. Adelante, Héctor. Sí, es 0,0,1. Listo. Y esos son nuestros vectores unitarios en R3. Verifiquen, por favor. Se va a quedar como actividad que verifiquen que son vectores unitarios. Y lo van a subir al Classroom. Eso se lo echan en 5 minutos. Verificar que los vectores I, J, K son vectores unitarios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, en lo que paso lista, abro la sección para que entreguen esto y no se desconecten, tomo captura de pantalla como evidencia. Ustedes hacen esto, ¿sale? Y con eso concluiríamos nuestra sesión de hoy. Permítanme abrir la sección primero, no se me desconecten. Sí. Crear tarea.
Muy bien, ya está en el Classroom el espacio para que entreguen su tarea. Dejo de compartir pantalla para tomar la captura y salgan todos ustedes. Salimos todos. Adelante, Fernanda. Disculpe, profesora, ya subí el trabajo. Entonces, ¿sería todo? No, permíteme que te pase lista y ya Ah, sí, quedas libre. gracias. Sí, solo eso nos falta. Muy bien. 26, 26. Ok. Paso lista. Ana Laura Barrientos. Por aquí. Jorge Rubén. Gracias. Arturo Calva. No. Eira. Presente, Miss. Gracias. Diego de la Cruz. Nada. Víctor Manuel de la Cruz. Presente. Itzel y Liliana. Ay, presente. ¿Dónde andas, Liliana? Presente. Sí. César Israel. Presente. Naomi. Presente. Marta Esmeralda. Presente. Regina. Ya te vi, Regina. Wendy. Christopher Giovanni. Presente. Otra vez, por favor. Presente. Otra vez, por favor. Ya te vi. Ok. Necesito, denme tiempito y necesito ver también que se active su icono, por favor. Alfredo. Héctor Miguel. Presente, maestra. Gracias, Héctor. María Fernanda. Ok. José Fernando Quintana de la Vega. Presente, maestra. Bueno, Gracias. estoy. Sí, ya te escuché. Gracias. Marlene Quintana. Presente. Gracias. José Aldair Quirós. Presente, maestra. José Manuel Ramírez. Presente. Brandon Guillermo. Presente. Gracias. Fernanda Reséndiz. Gracias, Fernanda. Norma Rivera. Norma.
Norma. Gracias. Ángel Jaime. Traten de responder de viva voz, por favor. César Iván. Presente, maestra. Gracias. Lisbeth, perdón, Saturnino. Presente. Gracias. Chin. Ricardo. Más Ricardo no contestó desde hace rato. ¿Ya andas ahí, Ricardo? Pues no. Ok. Elizabeth Torres. Paula Guadalupe. Y Frida Jocelyn. Les voy a pedir en adelante que la asistencia sea de viva voz, por favor. Viva voz. Muy bien. ¿Algún comentario, pregunta? Muchas gracias. Sí, según yo sí, Alfredo. Gracias, Rubén. Ok. A todos los que levantaron mano les puse asistencia, pero tratemos de que sea de viva voz, porque así como existe la posibilidad de dejar al piloto automático conectado, pues también es como dejar al gato y le puchas aquí cuando escuches mi nombre, ¿no? Y ya levanta la manita, el gatito. Necesito saber que están allí. Brian, ¿qué pasó? Maestra, es que no escuché mi nombre en el pase de lista. Ay, tampoco me acuerdo. Déjame ver. Brian Axel. ¿Brian Axel? No, No, ¿verdad? no, Brian Ali. OPQR a Chihuahua. Brian Ali Tafoya, Tafoya. Mira, muy bien, no te había puesto asistencia. ¿Quién más tiene duda? Gracias, maestra. Gracias a ti. Yo, profesora, tampoco me pasó asistencia. Aldair. Sí, Este, Aldair. no, yo Ay, soy dame tu Irving apellido. Daniel. ¿Perdón? Yo soy Irving Daniel. Irving, apellido, más fácil. Atenógenes Martínez. Irving Daniel. Oye, Irving, tenemos ahí una cuestión de asistencias, ¿eh? Bastante Sí, tuve grave. problemitas por el trabajo, pero ahorita pues ya tengo disponibilidad. Tuve problemas ahí, unos percances con lo que fueron mis jefes y pues ahorita sí ya tuve que decirles que me dieran permiso de ahora sí empezar porque incluso ya hablé en archivo y con los otros profesores. Ok, sí, ok, porque justo no te mencioné porque no tienes asistencias antes, entonces yo daba por hecho como que ya no estabas. No, sí, profesora, Ok, ya voy a estar al tanto. órale, pues gracias, Irving Daniel. Muy bien. ¿Alguien más? Aldair, también tienes duda. Ay, Apellidos, maestra, va a decir que Aldair. como doy lata. Pero un favor muy grande. Dime. Después de las 11:10, 11:15, ¿puedo subir mi trabajo? Es que ahorita, ¿cómo se llama? Me voy a salir tantito. Ok, sí, Aldair, súbelo. ¿Sí me daría el permiso de subirla como a las 11:10, 11:15? Sí, está bien. Gracias, A esa maestra. hora lo espero. Órale, pues. Muy bien, pues terminamos entonces la sesión por hoy. Que estén todos muy bien. Nos vemos mañanita. Gracias, Bonito profesora. día. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, Cuídense. hasta mañana, Hasta profesora. luego. Muchas gracias. De que hasta luego.